Bienvenidos, queridos estudiantes. Les saluda su profesor Carlos Casas. Un abrazo fuerte y espero que les guste este video. Vanguardismo literario. Cuando pensamos en la vanguardia, pensamos en la renovación, en la experimentación, en la novedad, en la búsqueda de nuevas formas expresivas, una búsqueda que tiene su origen tal vez en este conflicto de la Primera Guerra Mundial, una época de reflexión, una época de cambio, una época en la cual se abordan temas universales como la deshumanización del hombre, cómo los seres humanos nos vamos convirtiendo en objetos, en seres que se desprecia porque no nos adaptamos a un universo. El artista expresa su angustia, su caos, deforma la realidad, expresa su conflicto interior, aquella violencia, aquel mundo sórdido, aquel mundo primitivo y salvaje. El expresionismo es este grupo de vanguardia que refleja su mundo interior en conflicto y angustia, su mundo terrible bajo colores oscuros, bajo esta denominación pues de lo perturbador, de expresar aquello que perturba la interioridad del artista. De ahí viene el término expresionismo. La vanguardia también nos da la idea de la imposibilidad, la vinculación de los sueños, la disociación de lo lógico y racional, la captación de aquello imposible en la posibilidad del arte. Con el nombre de vanguardismo se conoce un grupo heterogéneo de escuelas artísticas o tendencias estéticas que tienen en común la ruptura con los cánones de la literatura tradicional. Entre las características más importantes tenemos el rechazo al arte pasado, la experimentación, la búsqueda de la novedad, la valoración de lo irracional. Los principales movimientos artísticos de la vanguardia o los ismos de vanguardia o las expresiones diversas que existen en el arte europeo. Podemos hablar entre ellas del expresionismo, que tiene su origen en Alemania. Es entendido como la deformación emocional de la realidad para expresar de forma más subjetiva e íntima la naturaleza del ser humano. O el cubismo, que tiene su origen en Francia. El caligrama es uno de sus aportes en el cual el poema, cuya palabra forma una imagen o figura acerca de lo que trata la poesía visual, la poesía con forma. La vanguardia es esta asociación de lo imposible. Filippo Marinetti alguna vez dijo: un automóvil de carreras que parece correr sobre la metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. El futurismo, que tiene su origen en Italia. Este movimiento exalta la máquina como máximo exponente de la belleza. El surrealismo, que tiene su origen en Francia, propone trasladar las imágenes oníricas, inconscientes y vitales del arte por medio de la asociación libre sin el control de la conciencia. El dadaísmo es el azar, el irreverente. El futurismo, canto a la velocidad y el movimiento, la exaltación del movimiento y la vida moderna. El surrealismo es la asociación de aquel inconsciente a reproducir ese mundo de los sueños, ese mundo onírico en el arte. Cuando uno visualiza el arte surrealista, uno tiene la sensación de extrañeza, de imposibilidad, porque esa es la búsqueda del surrealismo. Técnicas en la poesía de la narrativa. Marcel Proust con su novela En busca de tiempo perdido. James Joyce con el Ulises. William Faulkner con El sonido de la furia. Otro novelista importante, Ernest Hemingway con Adiós a las armas. Filippo Tommaso Marinetti, el líder del futurismo. Tristan Tzara, el fundador del dadaísmo. André Breton, padre del surrealismo, junto con Paul Eluard. Estos autores de la vanguardia son autores experimentales, autores que van a buscar otras propuestas narrativas, que rechazan el modelo anterior, que rechazan el realismo y proponen una revolución.
El versolibrismo, cada reglón es un verso libre, sin rima con ningún otro y sin medida métrica. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o el pensamiento del personaje de manera espontánea y sin intervención del autor. El flashback es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje con el fin de crear un suspenso de algo a conocer. Es el salto al pasado y eso nos da cuenta sobre la no linealidad de la novela moderna. Tristán Tzara tenía pues una extraña teoría sobre la poesía, ¿no? Él escribió esto y dijo: cojo un periódico, cojo unas tijeras, escojo un periódico, un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que haya salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y entonces sale un poema así, experimental. Yo sé mucha al final tétrica de la escena. Sale un poema donde el azar y lo irracional prioriza. En otro poema, Tristán Tzara escribe en su introducción al Quijote: trote de caballo ágil y veloz me ha sido la vida. He sabido recorrer todo el mundo. Solamente una muchacha ha sido mi amor. Yo he dormido hasta muy tarde en las mañanas. El viejo caballo se ha disipado en pedazos que serán roídos por gusanos y ratones. Mi amor, he aquí la sabiduría que no está en los libros. Quédate callada junto a la mesa y sigue cosiendo. Yo te diré lo que está esperando de ahí en adelante. Siga cosiendo mi pensamiento en un vestido de seda hasta que te duelan los ojos y serás novia, hasta que mi pensamiento será libre. Franz Kafka, nacido en el año de 1883 y fallecido en 1924. Escritor praguense de origen judío que escribió sus obras en alemán. Sus obras contienen elementos autobiográficos. Recrea ahí, en su carta al padre, la relación conflictiva con su padre. El término kafkiano se aplica a situaciones angustiosas y grotescas. Franz Kafka representa pues el modelo de escritor contemporáneo que nos advierte las angustias de la deshumanización, que crea el término del absurdo, que crea la idea de lo kafkiano, que nos advierte del peligro de la modernidad. Un escritor de origen judío, pero que amplia formación alemana. La ciudad de Praga será la ciudad que lo va a envolver a este escritor judeo-alemán. Franz Kafka pertenece a una clase media bastante acomodada, cuya madre pues venía de una clase social importante y su padre sí era un poco más modesto, ¿no? Kafka se encuentra en su biografía que sus hermanos habían muerto y que él era el único niño varón. Y recuerda con mucho cariño pues a su hermana Gabriel, a su hermana Valerie y en especial a Otla. Kafka representa este escritor con una vida pues que tiene un mito vinculado con lo sórdido y oscuro, ¿no? Aquí lo vemos con su familia, ¿no? La figura de su padre autoritario y la de su madre siempre amable. Otro capítulo importante de él sería el amor con Felice Bauer, ¿no? Porque el tema del amor también está en Franz Kafka, como siempre, un tema universal. Y así le escribe a Milena: sería un embustero si no dijera algo más que hoy, en la carta de la mañana, sobre todo porque me dirijo a ti, ante quien puedo hablar con tanta libertad como ante nadie, pues nadie ha estado hasta ahora tan cerca de mí, tan a conciencia y a voluntad como tú. A pesar de todo, establece la distinción entre el gran a pesar de todo y el gran no obstante. Las mejores cartas que me has escrito, y eso es mucho decir, pues tus cartas en totalidad son casi, línea por línea, lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Son aquellas en las cuales justificas mi miedo y al mismo tiempo procuras explicarme que no debo sentirlo. Pero ocurre que también yo,
Aunque a veces parezca un sobornado defensor de mi miedo, probablemente lo justifique en lo más hondo de mí. Es más, ese miedo es parte de mí y quizás sea lo mejor de mí. Y puesto que es lo mejor de mí, quizás sea también lo único que tú amas. Pues, ¿qué cosa digna de amar puedes encontrar en mí? Mi miedo, en cambio, es digno de ser amado. Así le escribe una serie de correspondencias a esta mujer, Felice Bauer, a la cual se ha publicado con el título de Cartas a Felice. Kafka, el doctor Kafka, había estudiado Derecho y gracias a su amigo Max Brooks llega la fama de este escritor. Según la leyenda, se cuenta que Franz Kafka, antes de morir, había encargado a Max Brooks no publicar los textos. Max Brooks, no publiques mis textos, por favor. Y Max Brooks los publica. Porque en la vida Kafka no había publicado muchos textos. Franz Kafka, por lo tanto, representa al escritor vinculado a la literatura expresionista, aquel que refleja sus miedos y sus monstruos en sus obras literarias. Un autor que, desde la Metamorfosis, nos da esa idea pues, de la extrañeza. Ya en El Proceso, una novela que se publica luego de su muerte, también se ve el absurdo. América, otra novela de Kafka. Un médico rural. El Castillo, una novela inacabada. Franz Kafka nos da la idea del absurdo, la idea del caos y la crítica a la vida moderna. El texto más recordado tal vez de Kafka es Carta al Padre, ¿no? Escribe una carta efectivamente a su padre y que luego se publica como un libro. Queridísimo Padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte precisamente por el miedo que te tengo, y en parte porque al explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y las secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. En 1915, Franz Kafka publica una de las novelas más importantes, más leídas, más conocidas, ¿no? Esta novela que se llama justamente La Metamorfosis. Una novela leída por todos nosotros, conocida por todos nosotros, una novela del género épico narrativo, cuya la presencia del absurdo se da en la transformación de un insecto y el afán de ir a trabajar en esta condición. El tema principal es la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. Y la novela inicia así. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto, pero la ansiedad de ir a trabajar, el trabajo es fundamental, el trabajo como todos los días.
¿Qué hora era? 6:45, 7 menos cuarto. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Debí ir al trabajo. Me he sentido enfermo, un poco enfermo. Dios mío. Pero alguien ha tocado el timbre. Es el jefe que ha llegado. Gregorio, ha llegado el jefe, Gregorio. Ha llegado el principal, Gregorio, levántate. Y Gregorio sale de su habitación y espanta. Y todos huyen ante el espantajo. Gregorio es un insecto que camina por los suelos y por los techos. Pero la preocupación está en el dinero. Ahora, ¿de dónde van a conseguir dinero? ¿De dónde? La única posibilidad de conseguir dinero es alquilar algunas habitaciones. Su familia muestra cierto grado de descontento. Su padre, con las manzanas que le tira, morirá. En una ocasión, Grete Samsa está tocando el violín y Gregorio sale para ver a su hermano. Los inquilinos lo miran y le dicen: «Señor Samsa, su casa no es ordenada. Mire el tamaño de ese insecto. Mírelo». Y salen huyendo. Nos iremos y no pagaré un céntimo por los últimos días que he estado aquí. Grete se pone a llorar. No es posible. Ese no es mi hermano Gregorio. Y si no es, ya no, ahora ya no. ¿Por qué no se muere mi hermano? Y desean su muerte. Y lo encuentran muerto el insecto. Ha muerto por la manzana incrustada de su caparazón. Y la familia se ha reconfortado. La familia se siente tranquila. Lo mejor de qué momento podían hacer era cambiarse de casa. Les convenía una casa más pequeña. Eso le convenía. Ahora era importante eso. Salieron de viaje, pasearon y ahí dice: «Y cuando al llegar al final del trayecto, la hija se levantó, la primera, irguió sus formas juveniles, pareció corroborar los nuevos proyectos y las sanas intenciones de los padres». Esta novela de Franz Kafka nos advierte sobre la deshumanización del hombre, cómo a veces tenemos la necesidad de trabajar sacrificando nuestra vida humana, cómo a veces algunos de nosotros somos unos monstruos que la sociedad nos margina, cómo la vida nos hace a un lado cuando no somos útiles y la sociedad seguramente nos quiere cuando servimos. Todos en el fondo somos ese insecto Gregorio Samsa, ese insecto que se va deshumanizando, al cual no le importa mi vida. Por lo tanto, Franz Kafka representa un escritor muy moderno y muy actual, que nos hace pensar sobre esa condición del hombre tan terrible y precaria a la vez. Eso es todo, queridos estudiantes. Un abrazo y espero que les guste mucho. Compártelo y den un like, por favor, a este video.